Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha y se ve bien? Buenas Sí, tardes, sí. perfecto. Buenas tardes, profe, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, vamos a empezar este espacio de un poco de intercambio, de discusión. Eh, lo que sería la clase, digamos, tradicional, formal, acerca de los conceptos de autoría, la tienen disponible en el campus. Yo les pido por favor que eso lo vean directamente de ahí. Es una clase que ya está grabada con todo el detalle del contenido de las teorías y las explicaciones sobre los problemas de autoría. Me gustaría aprovechar los minutos que tenemos ahora para presentar, digamos, un par de cuestiones que me parecen de interés y que de pronto no son las que están habitualmente en los libros. Bueno, una sí, pero me interesa marcar alguna diferencia en la aproximación, ¿no? Desde el comienzo del curso nosotros venimos marcando que hay una gran discusión de fondo en el derecho penal acerca de, digamos, la capacidad de rendimiento de la teoría clásica del delito en relación con, uno diría, lo que podemos llamar delincuencia no convencional, ¿no? Allá por las primeras clases que tuvimos, marcábamos que había una suerte de discusión de fondo entre los delitos comunes, esos que tienen por autores individuales, que afectan bienes jurídicos individuales y que podemos entender que tienen como lógica una forma de tipificación en la que se opta por tipos de resultado. Esto que siempre mencionamos como que saca la pistola y mata a B, ¿no? Y, y del otro lado, bueno, un mundo complejo, un mundo cambiante, nuevas fenomenologías, la necesidad de reconocer la existencia y la importancia en este mundo moderno de los bienes jurídicos macrosociales, en correlativo que estos bienes jurídicos macrosociales, justamente por su dimensión, por su tamaño, cuando hablamos del principio de lesividad respecto de ellos, es claro que en términos generales las personas físicas, las personas individuales, difícilmente tengan la capacidad de lesividad suficiente como para que hablemos respecto de ellos de una lesión significativa para el derecho penal, ¿no? Y también habíamos señalado que aparecía esa circunstancia de que tratándose de bienes jurídicos macrosociales, que nos afectaban a todos, que ponían en compromiso, en todo caso, a veces hasta las premisas básicas de sobrevivencia como especie. Entonces tampoco podíamos seguir trabajando con una idea de un derecho penal que llega después de que se produce el resultado, sino que político-criminalmente nos confrontaban con el problema de tener que pensar en que debíamos tipificar o que debemos tipificar, ya no sobre el delito de resultado, sino sobre una estructura en la que el resultado sea la puesta en peligro de un bien jurídico. Recuerdan que cuando buscábamos ejemplos, decíamos, bueno, uno de los más tradicionales que hay sería el del delito ambiental, ¿no? Digamos, si uno espera a que se produzca un daño irreversible al medio ambiente, bueno, evidentemente llegamos tarde, ya no hay posibilidad de que la intervención penal tenga algún sentido. Entonces debemos preservar el medio ambiente y por lo general los delitos ambientales están estructurados de una forma que llamaríamos de delitos de peligro.
y eludamos, porque no interesa ahora, toda la discusión acerca del peligro concreto y del peligro abstracto. En realidad, cuando uno dice un resultado peligro, en última instancia lo que está poniendo sobre la mesa es que si el resultado es un peligro, el peligro existió, digamos, el peligro fue concreto, no es un peligro de peligro como sería un peligro abstracto. Pero bien, todo esto está ya en la base, ¿no? Y bueno, es claro que una es la dogmática que puede responder a los interrogantes que sugiere el supuesto caso más sencillo y que nos viene a la cabeza cuando se piensa en un delito, de que A saca la pistola y mata a B. Y otra debiera ser tal vez las respuestas que tendríamos que dar cuando enfrentamos otro tipo de supuestos, ¿no? Entonces, yo diría que a veces el hecho de que quienes nos dedicamos al derecho penal parecemos como extraviados de la realidad, desde la mirada de la criminología mediática, que sigue pensando en que únicamente lo que nos interesa es que A saca la pistola y mata a B, sin percibir siquiera cuál es la complejidad que tiene que A saque la pistola y mate a B y todas las cosas que hay en el medio. Pero el punto es que mientras caigamos en simplificaciones, parece que no tiene demasiado sentido todo el arsenal teórico y las discusiones que tenemos acerca de cómo enfrentar un caso, ¿no? Entonces es importante que no se pierda de vista esta complejidad. Es importante que no se pierda de vista, que se perciba que hay diferencias entre situaciones conflictivas que pueden tener distintas intensidades, leves, medias, graves, que se tenga claro que nuestro punto de atención, nuestro foco de atención no es exclusivamente que A mate a B, y que además las reglas penales y el código penal no pueden ser estructurados como si lo único que tuviéramos fueran homicidios, y además homicidios cometidos por asesinos seriales o violaciones por violadores incontrolables o actos de tráfico de estupefacientes que todos fueran de Escobar Gaviria, o que lo único que hubiera sería el terrorismo en su más grave expresión, qué sé yo, y todo fuera Al Qaeda al mando de Bin Laden. Bueno, no. No es así. El universo de cosas que nos interesan es mucho más amplio. Y entonces, dentro de este universo de cosas que nos interesan, naturalmente, dijimos de movida, hay una fenomenología cambiante, y esa fenomenología cambiante nos va poniendo delante de nuevos problemas, de cosas que hasta hace poco podían parecer, digamos, más producto de la ciencia ficción que de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Entonces, lo que pensé para la clase de hoy, para la charla de hoy, era, por un lado, poner sobre la mesa la explicación de un problema actual que tiene, obviamente, una incidencia directa en las cuestiones de autoría y participación, porque ese es el tema del que estamos hablando. Entonces, mostrar cómo, de pronto, cuando uno pudiera pensar que ya está todo escrito, que está todo hecho, que no tenemos mayores novedades, las novedades siguen apareciendo. Y constantemente se nos va ofreciendo este problema de tratar de dirimir si lo que veníamos usando hasta ahora alcanza, o si debemos reformular, o si debemos encontrar nuevas respuestas. Entonces, eso sería un primer momento, y un segundo momento
lo que trataría de presentar es justamente cómo una situación así, pero que en lugar de suceder ahora, sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, dio lugar, impulsó al desarrollo, a la ampliación, a la profundización de un marco teórico respecto de la autoría que resulta que es el que hoy tenemos, digamos, como el de mayor consenso. Entonces, un momento de lo que está viniendo y un momento del pasado que nos trajo hasta acá. Porque además después vamos a tener que pensar si lo que nos trajo hasta acá sigue alcanzando o no. Entonces, esta es un poco la idea. Y el desarrollo tradicional de la clase de autoría lo van y lo miran de lo que ya está disponible como una clase grabada en el campus. ¿A qué me refiero con lo que se viene? Bueno, uno de los temas que más se está trabajando en la actualidad es el tema de la incidencia de los avances de la inteligencia artificial en materia de derecho penal. De hecho, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la AIDP, que es la organización internacional más antigua que hay en el planeta, de hecho, encuentra sus raíces en una asociación que había organizado a principios del siglo XX von List. ¿Recuerdan cuando hablamos del causalismo y la teoría de la acción causalista? Ese von List, digamos, se podría decir que es uno de los fundadores de lo que hoy es la IDP. Esto habla de la antigüedad y la trascendencia que tiene la IDP. La IDP acaba de fijar el año pasado para el próximo Congreso Internacional, estos se realizan cada 5 años y realmente son mundiales, el tema de inteligencia artificial y derecho penal. Entonces, dentro de los tantos subtemas que se incluyen allí, hay uno que es estrictamente de interés en materia de autoría y participación. Este tema es el que se vincula con los llamados agentes autónomos o artificiales. Dentro de los agentes autónomos artificiales, más específico, los problemas que se están discutiendo en la actualidad acerca de qué pasa con los automotores asistidos con herramientas de inteligencia artificial, ya sea que tengan conductor o que directamente no lo tengan. Estos automotores, que poco a poco ya están circulando entre nosotros, empiezan a ofrecernos una serie de problemas. Uno de estos problemas es el que llamamos dilema del control, y el otro de los problemas es el que llamamos dilema de programación. Hoy por hoy, digamos que se está discutiendo, trabajando en una suerte de guía práctica que ya existe, digamos, sin carácter obligatorio, por ejemplo, por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que se fundó en 1905 y que ha fijado estándares para la elaboración de, digamos, herramientas de inteligencia artificial en automotores. Estas herramientas, digamos, y estos estándares se van modificando periódicamente. La Sociedad de Ingenieros Automotrices ha hecho la última modificación en el año 2016. Y digamos que lo que pone sobre la mesa sería lo siguiente. Cuando estamos hablando de vehículos autónomos, lo que hay son 3 actores primarios. Primero, claro, el conductor humano. Segundo, el sistema de conducción autónoma o automatizada.
tercero, el resto del coche con todos los demás sistemas convencionales. Digamos que los diferentes niveles de las tareas de conducción dinámica se van estableciendo en relación a papel que tiene cada uno de estos tres actores primarios durante las tareas de conducción. Hay multiplicidad de clasificaciones, pero, digamos, la clasificación más utilizada es una clasificación que se aprobó, entre otros lugares, en Estados Unidos, y que distingue en 6 distintas posibles modalidades de funcionamiento de un automotor, ¿no? 6 niveles, van del 0 al 5. En el nivel 0, digamos, no hay automatización de la conducción. Digamos que las tareas de conducción dinámicas son realizadas completamente por el conductor humano. Digamos que este nivel 0 es el nivel en el que nos encontramos con prácticamente la totalidad del parque automotor hoy día. Este es un nivel en el que no tendríamos ni problemas ni novedades en materia de autoría y participación, porque simplemente quien maneja es responsable de lo que pasa con ese instrumento riesgoso que resulta ser el automotor. Ahora, a partir del nivel siguiente, del nivel 1, empiezan lo que se llaman asistencias al conductor. Es decir, en este caso, el vehículo ya empieza a contar con algún sistema de automatización de la conducción. Ya sea, por ejemplo, porque tiene control del movimiento longitudinal, ya sea porque tiene control del movimiento lateral, pero en este nivel 1 no de ambas cosas a la vez. O controla longitudinal o controla lateral. El conductor humano sigue siendo quien realiza las tareas de conducción y debe estar atento a todo lo que sucede. Hoy, por ejemplo, es bastante común, incluso en vehículos que no son vehículos de alta gama ni de alto costo, contar, por ejemplo, con un sistema de velocidad crucero adaptativa o con sistemas de estacionamiento asistidos, o ambas cosas. Y entonces ya en esto, que como ven estamos hablando de algo que no es tan poco común, hay muchos coches dando vuelta entre nosotros que tienen velocidad crucero adaptativa, hay muchos coches dando vuelta entre nosotros que ya tienen sistemas de estacionamiento asistidos, y en los que, digamos, pueden suceder hechos disvaliosos, pueden suceder resultados dañosos debido a el sistema de asistencia. Digamos, y ya ahí empezaría a jugar la pregunta acerca de qué hacemos ahí. ¿Quién es el responsable? Digamos, ¿puede ser el responsable quien fabricó con un defecto? ¿Puede ser responsable quien tuvo un error de programación que provocó el resultado? ¿El conductor podría eximirse de responsabilidad por esto? Nivel 2. En el nivel 2 ya no se trata de simple asistencia al conductor, sino de automatización parcial de la conducción. Es decir, ya el rodado cuenta con sistemas para el control del movimiento longitudinal y lateral a la vez. El conductor humano ya no tiene que realizar tareas relativas al movimiento, pero el sistema sigue sin contar con la detección y la respuesta ante objetos y eventualidades de forma completa. Por eso, el conductor debe estar atento a todo lo que sucede.
Hoy hay pocos vehículos que tienen estas características, pero por ejemplo los Mercedes-Benz clase E con Drive Pilot o el Volvo XC60 con Pilot Assist. Este tipo de vehículos ya se vende, ya están dando vuelta y responden a este nivel 2. Hay automatización parcial de la conducción. Puede suceder tranquilamente que el auto prácticamente se lo deje conducir solo. ¿No? Hay que estar atento por cualquier eventualidad, pero en determinados contextos el auto tiene un grado de autonomía bastante alto. En el nivel 3, que es el siguiente, hay automatización condicionada de la conducción. Aquí ya se le agregan los sistemas de detección y respuestas ante objetos y eventualidades de manera completa. Uno dice que en este caso el usuario debe estar preparado para intervenir si el sistema se lo solicita o si se produce un fallo o una pérdida de las condiciones de funcionamiento. En ese momento pasa a tomar control el conductor. El funcionamiento del sistema sigue limitado a ciertas condiciones. Digamos, el sistema tiene que informar con tiempo suficiente para que pueda reaccionar adecuadamente e intervenir mediante un mensaje o una alerta de petición de intervención en la conducción. Hoy hay autos Tesla que ya se están vendiendo, que ya circulan en muchos países, que son los que se llaman Tesla clase S con Autopilot 2.0, que alcanzan este nivel. Hace poco hubo, no sé si leyeron en los diarios, un hecho de un accidente con uno de estos Tesla, en el que tuvo que salir la compañía a explicar que se produjo el accidente en una curva, se perdió el control, pero que el problema que se había verificado en el accidente era que las dos personas que iban en el vehículo, no sé si puede haber sido porque les causaba, era una manera de probar, o les causaba gracia ver el nivel de autonomía que tenía el vehículo, uno iba en el asiento del acompañante y el otro iba en un asiento de atrás. Estaban circulando por la autopista con el vehículo manejándose absolutamente solo. Y Tesla tiene aclarado que esto no debe pasar, que pese a la enorme autonomía que tiene el rodado, debe haber un conductor disponible a tomar el volante en cualquier momento, lo que no había pasado en este caso. Pero lo interesante es que, bueno, esto ya está y estamos viendo los primeros accidentes que pueden pasar con esto. Nivel 4. En el nivel 4 ya hay una automatización elevada de la conducción. Ya allí no es necesario, a diferencia del caso del Tesla que mencionamos recién, que haya un usuario preparado para intervenir si el sistema lo solicita o si se produce un fallo. El propio sistema de automatización de la conducción cuenta con un sistema de respaldo para actuar en caso de que haya un fallo en el sistema principal y que se pueda conducir hasta una situación de riesgo mínimo. En este caso, en el nivel 4, directamente ya no hay técnicamente un conductor humano. En este momento, hoy, no hay comercializándose vehículos de este nivel. Sin embargo, hay ya muchos prototipos que están probándose. Hay un coche autónomo de Google, a través de una empresa subsidiaria que se llama Waymo, que le están probando en 3 ciudades de Estados Unidos. Es decir, estos casos ya son vehículos que directamente no cuentan en su configuración con el puesto del conductor. O sea, cuando ustedes entran al coche, no hay volante. No hay volante,
No hay pedales, no hay ninguna de las cosas a las que nos tiene acostumbrado un coche, porque no hay conductor humano, no se necesita. En el nivel 5 se llega a lo que se llama automatización completa de la conducción. Hay sistemas de respaldo sin condiciones específicas limitantes para el funcionamiento del sistema, directamente puede seguir conduciendo siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Tampoco hay en este caso ni volantes, ni pedales, ni conductor humano, ni de respaldo, es decir, el sistema es absolutamente autónomo. No hay asiento de conductor. En diciembre de 2020, o sea, estamos hablando hace 6 meses, Amazon, tras adquirir a la empresa Zoox, una empresa con sede en California que tiene una larga experiencia en el diseño de vehículos autónomos para transporte, presentó un auto de este nivel, al que llamó justamente Zoox, y que sería, digamos, lo que ellos están ofreciendo como el primer taxi robot o robotaxi, para facilitar la movilidad en entornos urbanos densamente poblados. Este Zoox se está probando en estos meses en Las Vegas y en la ciudad de San Francisco. El Zoox funciona exclusivamente con energía eléctrica, tiene una batería de 133 kilowatts que funciona 16 horas con una carga. Y tiene espacio para 4 pasajeros, pudiendo tener una autonomía de 100 kilómetros antes de necesitar recargarse. Hay muchísimos ejemplos más. Lo que está pasando con los autos eléctricos, el nivel de todo lo que tiene que ver con autonomía y eso es impresionante. Se puede... alguien dice, recién entré, ¿qué tema estamos viendo? Autoría y participación. No convencional. Bueno, el asunto sería que esto ya está ahí, ¿no? Que esto ya está entre nosotros. La proliferación de este tipo de vehículos, lo que se espera que produzca es que haya una reducción sustancial de accidentes, una reducción sustancial de daños en la conducción. Se calcula que cuando la mayoría de los rodados sean de nivel 4 y de nivel 5, lo que se va a producir es una reducción del 90% de los accidentes viales. 90%. Y va a haber un manejo muchísimo más eficiente del espacio dentro de rutas y autopistas. ¿Esto por qué? Porque además va a ser uno de los ejemplos más claros de lo que se llama Internet de las Cosas. Es decir, los rodados automatizados no solo, digamos, tienen la ventaja de que evitan accidentes en forma individual, sino que se interconectan todos los que están como un enjambre dando vueltas por la autopista. Entonces, a diferencia de nosotros, que muchas veces no cumplimos con las reglas de alerta a los demás y no sabemos qué es lo que está pensando el otro, cuando llegamos a intersección no sabemos si el otro va a frenar o no va a frenar. En la Internet de las Cosas, el colectivo sabe perfectamente qué es lo que va a pasar, no hay ninguna duda. No se van a producir accidentes porque no solo se prevé lo que está haciendo el propio rodado, sino lo que hacen los demás que lo rodean. Entonces, se calcula que va a haber un 90%.
llegado a este punto, si alguno ya no se fue de la clase o no se durmió, la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema de autoría y participación? Porque usted está diciendo que van a desaparecer los accidentes viales. Sí, pero no todos. Eso le iba a decir, que en el caso de que ocurrieran, ¿a quién Sí. le van a dar la responsabilidad del problema? Esa es justamente la pregunta. Ese es el problema de autoría y participación que se viene. Pero, Estamos profesor, reconociendo, si la persona tiene la posibilidad y la oportunidad de intervenir, ahí no habría ningún debate a discutir, porque pudo intervenir en el momento y pero pudo evitar una catástrofe. a ver, en nivel 4 y en nivel 5 no hay conductor. Ahí no pudiendo intervenir, no le correspondería ningún tipo de autoría. Bien, entonces en el nivel 4 y en el nivel 5 vos estarías dispuesto a conceder que por cualquier cosa que pase nadie sería responsable. No, la empresa. La empresa sería la responsable, no el quien está tomando el vehículo. Bien, a ver, ahora entonces ya estás diciendo la empresa. Cuando yo me subo a un taxi, yo Sí. no soy responsable del taxista. El taxista es responsable de llevarme al lugar de la forma más segura y eficaz posible. Sí. Sin embargo, si el taxista choca a alguien, yo no soy responsable. En Pero principio el no. vehículo En este caso es diferente porque el vehículo En sería de principio propiedad. no. el Si vos, por vehículo ejemplo, sería de vieras. propiedad. Esperen, vamos hablando de a uno. Si vos, por ejemplo, vieras que el taxista está hablando por teléfono, que no debiera hacerlo, tendrías que intervenir. Vos vas con él y vos ves que no está prestando la atención que debiera en su manejo. ¿Qué pasa si vos, que contrataste al taxista para que te lleve y le dijiste que te tiene que llevar a determinado lugar, ves que, por ejemplo, va a demasiada velocidad? Y lo consentís. Porque simplemente te parece que, bueno, me lleva más rápido. O simplemente pensás, bueno, es problema de él es el que maneja. ¿Es problema de él nada más? Claro, o en el caso que O cruce sea, todo en rojo, profesor, ¿no? O en el ¿cómo? caso que esté pasando todos los semáforos en rojo también. Lo ves que pasa semáforos en rojo y lo dejás. Claro, por eso. O lo incentivás, le decís, estoy muy apurado, le pago un mango más, lléveme, y vos incentivás que pase el semáforo en rojo. Bien, hay mil problemas, pero a lo que me refiero es que tenemos una dogmática que nos permite solucionar los problemas de cuando tenemos un conductor humano. Y esa dogmática nos permite, sin ningún lugar a duda, desarrollar qué es lo que pasa en cualquiera de estos supuestos de los que estamos hablando. Podemos empezar a discutir cuáles son los casos en los que va a haber una autoría directa y única por parte del taxista, cuándo va a haber una instigación por parte del pasajero, cuándo va a haber una complicidad, si puede haber una coautoría. Es decir, tenemos una serie de supuestos, pero tenemos un conductor humano. Y acá no tenemos un conductor humano. Y sin embargo, obviamente nos surge la pregunta acerca de, en el 10% de accidentes que van a seguir sucediendo por distintas razones, ¿quién es responsable? Alguno de ustedes dijo rápido, la empresa. Pero digamos, este dilema del control sobre ese 10% ofrece varios interrogantes y varias posibles respuestas que se podrían discutir. Primero, si las responsabilidades van a ser únicamente a título doloso o a título imprudente. ¿Habría alguna responsabilidad para quien elige usar
uno de estos automotores sabiendo que puede llegar a producirse un accidente. Muchísimo menos que lo que sucede cuando manejan personas, pero podría. Ahora te doy la palabra, Mariano. Termino de presentar las preguntas y entonces empezamos a discutir un poco posibles respuestas. Entonces, ¿podría caber responsabilidad a quien simplemente elige que lo lleven en uno de estos autos en lugar de él optar por un vehículo en el que maneje? ¿Podría haber responsabilidad para quien programó el sistema de inteligencia artificial que maneja el automotor? ¿Podría haber responsabilidad, como dijeron acá, para la empresa que lo construyó? ¿Eventualmente para quien lo vendió? ¿Habría que generar una atribución de responsabilidad compartida en distintos porcentajes para cada uno de estos, para el que elige comprarlo y dejarse llevar, para el que programó, para el que construyó y para el que vendió? Ahora sí, Mariano, te doy la palabra para tu pregunta. Hola, profe, buenas tardes. Yo, ¿no podría haber una manera tipo de... Yo sé que en el derecho penal no hay responsabilidad objetiva, ¿no? Pero Ajá. tipo que la persona que decida tener uno de estos vehículos responda por introducir un riesgo a la sociedad, porque él sabe que verdaderamente, como hablaba siempre usted, ¿no? De que tomamos la decisión entre todos de decir, bueno, está bien, vamos en vehículo, pero sabemos que van a ocurrir accidentes. Sí. Entonces, eso, para mí no estaría bien que se quede sin responsabilidad alguna el que decida tener un vehículo. Después, bueno, será un plan de, no sé, política legislativa o algo de eso, la manera de aplicarlo, ¿no? Pero bueno, no sé si se podría hacer algo similar a lo civil en el sentido de, en ese sentido, responsabilidad objetiva. Bueno, pero Mariano, fíjate en lo siguiente. Vos traes esta reflexión que suelo introducir cuando hablamos de los problemas de los riesgos y los delitos imprudentes, ¿no? Entonces, desde esa misma lógica, digamos, nosotros como sociedad, lo que estaríamos haciendo al avanzar en estos procesos de automatización es garantizarnos una reducción de accidentes del 90%. Entonces, digamos, frente a la lógica que vos exponés, un defensor de esta industria, de estas ideas, diría, pero escúcheme, usted hoy está conviviendo Claro. con un nivel de porcentaje de probabilidad de accidentes 90% mayor. Yo le estoy dando un sistema en el que vamos a reducirlo al 10% y usted me quiere correr con la responsabilidad objetiva, cuando yo lo que estoy haciendo es trayendo la reducción del 90%. Claro, viéndolo desde ahí es cierto. Pero ojo, no se trata del tema de responsabilidad objetiva, estamos hablando de temas de eventuales responsabilidades penales. ¿Por qué? Porque pasan cosas, ¿no? A ver, un sistema puede hackearse, por ejemplo, y entonces por eso funcionar mal. O un sistema puede estar mal programado, y entonces por eso pasa lo que pasa. Digamos, y no puede extrañarnos, porque cada tanto nos encontramos con que una empresa nos dice que advirtió, después de que vendió millones de coches, que tenía un defecto de construcción. Y dice, ¿saben qué? Resulta que teníamos una pieza de amortiguación que estaba mal colocada, que en determinado contexto podría producir un accidente. Así que llamamos a todos para cambiar sin cargo el amortiguador. Llamamos a todos para cambiar sin cargo el gancho que cierra la puerta trasera. Es decir, yo tengo un Renault que no es un Renault de lujo,
realmente, y hace 6 meses nos llamaron para decirnos que en lo que habían sido modelos 2017-2018, la traba del portón trasero del coche tenía un defecto que podía producir que en determinado contexto, por una vibración, por ejemplo un pozo, se abriera y se generara un accidente. Y nos llamaron a todos a decir, bueno, vengan a cambiar el gancho que cierra el portón trasero del coche. Bueno, sacamos el Tesla Super X Duper que nivel 4, te lo estoy vendiendo, cuesta $200.000, y después me di cuenta que tenía un pequeño defecto de programación. A determinada velocidad y en determinado ángulo, el sistema no lee el que viene por la izquierda. Venga acá que lo tenemos que arreglar. Puede pasar. Puede haber un defecto de construcción, puede haber un defecto de programación, y digamos lo que... Ha pasado en Tesla. Han pedido que devuelvan todos los vehículos. Ha pasado. Pero ha pasado con muchísimos. O ha pasado que te han dicho, bueno, se establece un... Fíjense lo de Volkswagen con los estándares de no contaminación norteamericanos y europeos. Perdieron un juicio enorme porque mintieron acerca del funcionamiento de determinado filtro. Y produjeron contaminación. Pasó también algo podría haber parecido con la discutido si Fiat Polo. tenían una responsabilidad por delito ambiental. Profesor, acá viene al caso la pregunta que usted hizo, ¿no? La responsabilidad no es del que compra el vehículo, sino que de la empresa que lo fabricó, como en el nivel 4 y 5, ¿no? Podría ser. O sea, en esto, digamos, lo pongo sobre la mesa simplemente para que se vea que el asunto no es tan sencillo, es un asunto complejo, y que vamos a tener que discutir qué hacemos con esto. Digamos, el dilema del control, entre otras cosas, digamos, lo que trata de hacernos pensar es a quién atribuimos responsabilidad. Ese es un nivel, ¿no? Otro nivel que se está discutiendo profundamente es lo que se llama el dilema de programación, y que es la forma en que se asigne el funcionamiento del llamado algoritmo de choque. Es decir, vos tenés un vehículo que se conduce autónomamente, y ante ese vehículo que se conduce autónomamente, así como sucede ante un vehículo que conduce una persona física hoy, pueden suceder distintas alternativas. Esas distintas alternativas que uno podría decir que se le aparecen, así como, ¿se acuerdan cuando hablábamos en tema de justificación del conflicto de derechos o conflicto de deberes? Entonces dice, bueno, mira, aparece un accidente como inevitable. Si va para la derecha, el accidente es que se muere uno. Si va para la izquierda, el accidente es que se mueren 3. Ese uno que se muere, que está a la derecha, es Einstein. Es un genio, qué sé yo. Los 3 que están a la izquierda, al revés, digamos, no son personas comunes cuya preservación no modificaría el resto de la humanidad, porque no se esperaría que tuvieran un aporte significativo y trascendente como el otro. ¿Qué valen más? ¿Las 3 vidas de 3 personas comunes como cualquiera de nosotros, la de Einstein? El de la izquierda tiene 90 años, los de la derecha tienen 5 años. ¿Qué vale más? ¿La de 90 o la de 5? ¿A quién preservo? ¿No? Entonces, ahí tenemos otro tipo de problemas, que son los problemas derivados de cómo hago para programar el auto. ¿Qué es lo que va a hacer el auto en caso de conflicto? Allí básicamente se suele señalar que hay 2 grandes caminos. Un camino es, digamos, que el auto privilegie la autoconservación del dueño.
digamos, del equivalente a lo que hoy llamaríamos el conductor, el que compró el auto y lo usa para transportarse. Entonces, opción 1, autoconservación del pasajero, del que va en el auto. Esta opción se la suele llamar la opción del egoísmo ético. Opción 2, que se privilegie la evitación del mal mayor. Es decir, que el auto debiera estar dispuesto a sacrificar al pasajero si en un cotejo entre lo de afuera y lo de adentro fuera más importante salvar a lo de afuera. Este es el que se llama la concepción utilitarista o el del mal menor, para algunos altruista. Cuando Yuval Noah Harari, en 21 lecciones para el siglo XXI, habla de este problema, él se imagina que tiene que construir Tesla, dice, tiene que construir Teslas altruistas, es decir, bajo el paradigma del utilitarismo, o tiene que construir Teslas egoístas. Por supuesto que se daría también en el medio el problema del interés de las empresas y de los eventuales clientes sobre esto. O sea, debiéramos discutir si vamos a permitir que la opción de que el Tesla sea altruista o egoísta la vamos a dejar en manos del comprador, o es el Estado el que debe definir ex ante si todos los Teslas son altruistas o todos los Teslas son egoístas. Es decir, ¿debemos dejar que el dueño programe o debemos imponer estatalmente un modelo de programación? Si impusiéramos un modelo de programación altruista, es decir, el del mal menor, es decir, utilitarista, ¿los consumidores estarían dispuestos a comprar los coches sabiendo que en caso de accidente pudieran terminar sacrificándonos para salvar al tercero? Y no, profesor. Puede ser que no, ¿no? Algunos puede ser que no, otros que sí. Puede ser que sí, puede ser que digamos, bueno, la verdad es que si estuviera esa hipótesis, yo soy una persona con una profunda convicción acerca de que siempre debe privilegiarse el mal menor, y si el mal menor es que yo me muera, pues entonces está bien que me muera. Y si el mal menor es que se muera el otro, pues que se muera el otro. ¿No? Podría ser. ¿Qué les parece? Ustedes, por ejemplo, ¿qué harían? ¿Ustedes preferirían tener un coche diseñado bajo el canon del Tesla altruista o del Tesla egoísta? ¿Y? ¿Qué dicen? La respuesta puede cambiar en el momento decisivo también, ¿eh? Bueno, pero ex ante, Claro. vos, Matías, yo te pongo delante y digo, mira, Matías, acá tenés la plata, vos te podés comprar el Tesla. Yo sigo Y vendemos manejando un manual. Tesla que está programado para salvarte, no importa qué. O sea que lo último que va a sacrificar es a vos. Y tenemos un Tesla que no, que va a evaluar. Eventualmente te puede salvar a vos si vos sos lo más valioso para salvar, pero tal vez no te salve, porque haya otra cosa más valiosa que salvar que vos. ¿Qué haces? No, profe, perdone, pero yo sigo con el manual. Sí, yo tampoco no lo compraría. Profesor, esa no El es. problema es que te ahorras con el Perdón que manual. le pregunta, Sí. pero esa no es la moraleja de la película Yo Robot.
¿Por qué? Por las La de Will leyes de la Smith. robótica que no debe La de Will sacrificar al ser Smith, que humano. ¿Por qué? el robot calculó y salvó a Ujú. Will Smith en vez de una niña que estaba dentro de un auto y murió. Calculó la probabilidad y vio que era más posible que viva Will Smith que la chica, porque estaba Ajá. atrapada dentro del auto. Bien, realmente vi Yo Robot, pero no me acuerdo de esa escena. Pero en todo caso, hasta donde vos la describís, se hizo el cálculo de cuál sería la probabilidad. La probabilidad de Y teniendo sobrevivir. en cuenta la probabilidad, salvó lo que era posible salvar. En todo caso, Exacto. entonces estaba produciendo el criterio altruista, el mal menor, el criterio Y a mi parecer utilitarista. sería el mal Es decir, menor. ¿cómo? A mí, El mal para menor no mi se criterio vincula sería- nada más que con la edad o las características de la persona, sino con las probabilidades de salvar, por y la ejemplo. circunstancia, Por básicamente. eso, con la probabilidad de salvar, forman parte de la tesis del mal menor. O sea, si yo tengo de un lado la opción A y la opción A parece que sería, desde el punto de vista de la conservación, decir, bueno, mira, es de mayor valor social conservar al sujeto A que al sujeto B, pero resulta que las probabilidades de que el sujeto A se salve si yo opto por salvar al sujeto B serían mínimas, entonces, aunque pudiera ser en un contexto mejor salvar al A, las probabilidades de salvarlo son tan bajos que prefiero salvar al B. Digamos que ese cálculo probabilístico integraría seguramente la programación del algoritmo, que podría ser el cálculo de probabilidades, como vos me decís que hace, que yo no me acordaba, el robot en ese caso, ¿no? Pero bueno, este es el punto. A ver, esto que estoy diciéndoles, fíjense que hay muchas universidades, muchas de las principales universidades del mundo, por ejemplo el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que tiene abiertas encuestas hoy, digamos, trabajos de campo, problemas como el que le estoy planteando ahora, y que piden que uno elabore una respuesta, y están tratando de buscar, digamos, cuál sería la sentencia colectiva ética para programar. Es decir, como por ejemplo, si el ejercicio fuera, a ver, nosotros acá, en este momento, somos 30 personas. A ver, estas 30 personas, ¿qué es lo que prefieren? ¿Cuál sería la sentencia ética a programar? ¿Qué le tendríamos que decir a la industria? Nosotros, los de la clase de Penal 1, pensamos que lo que tendría que hacer usted es programarlo ¿cómo? Que evite el mal menor. ¿Ganaría la del mal menor? ¿Ganaría la tesis egoísta? ¿Debiera ser una cuestión de votación? Podría también tratarse de, como decía el muchacho en la película, que lamentablemente no la vi, pero de que pondere las posibilidades de vida del que digamos que se encuentre en mejores condiciones de sobrevivir. Sí, por eso, esa es una de las variables, naturalmente, ¿no? Pero, digamos, acá nos plantean hoy en día la industria misma, ¿no? Te está planteando la idea de, tengo que saber cómo programo y estoy tratando de que me provean la respuesta. Ante cada conflicto, ¿qué es lo que voy a hacer? Y digamos, pareciera que hay buenas razones para uno o para otro criterio. Incluso podríamos admitir que hubiera distintos criterios de acuerdo al tipo de población y cultura en cada lugar, digamos. Hay varias preguntas que surgen de la adopción tanto de un criterio, digamos, egoísta como de un criterio utilitarista. Desde el punto de vista de los criterios egoístas, una pregunta a responder sería: el interés de un ciudadano concreto, X, el pasajero,
es suficiente para fundamentar el menoscabo de un derecho ajeno? O sea, ¿yo podría limitar derechos de terceros sobre la base del interés de ese pasajero? No, para nada. Que yo lo compré, que yo puse la plata, ¿es suficiente razón para privilegiarme a mí? Digamos, ¿podría trabajar con esa idea de fundamentación? Antes, ¿no? La función del derecho es proteger y maximizar los intereses de un supuesto sujeto social inexistente, imperceptible en sí mismo. Digamos, el criterio altruista. Lo que más beneficia al conjunto. ¿Esa es la función del derecho? ¿Es siempre beneficiar a lo que maximiza al conjunto? Creo que no. Emmanuel dice creo que no, digamos, y esa pareciera la respuesta más lógica dentro de nuestro contexto de modo de pensar occidental, ¿no? Si fuera así, viviríamos en un intento de utopía. Pero, porque se Bueno. maximizaría en cada una de las personas se maximizaría el bien mayor y todo el mundo estaría, no habría conflictos. Y si hubiese un conflicto, no sé si me expreso correctamente. No, yo te entiendo, Emanuel, perfectamente. Es decir, vos decís, a ver si es así, ¿no? Lo que vos pones sobre la mesa es que no siempre vamos a estar buscando, o no siempre nos va a alcanzar con que se alegue que de lo que se trata es del bien común, y que debemos sacrificarnos por el bien común. Fíjense que en el fondo pareciera que no es algo tan distinto de muchas de las discusiones que tenemos prácticamente todos los días instaladas en función de la pandemia. Es decir, ¿interés colectivo o interés individual? ¿Debo salvar los intereses individuales o los intereses colectivos? ¿Lo que importa más es lo que me pasa a mí o a los de mi clase, o lo que importa más es lo que nos beneficia a todos? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro interés individual por el interés colectivo? No quiero ponernos ahora a discutir el tema de qué hacemos con las medidas sanitarias, ¿no? Pero solo estoy poniendo sobre la mesa que en el fondo no es demasiado distinto. Hay un aspecto cultural muy fuerte ahí que condiciona las respuestas. No es casualidad que son nuestros países de Occidente los que tienen los números más altos en términos de contagios y muertes, frente a otras organizaciones culturales como las de Oriente, en donde, qué sé yo, por decirlo de una manera, ¿no? 2500 años de filosofía confucionista, digamos, hacen que vean el interés común como un valor más importante que el interés individual. Lo que no quiere decir que no haya egoístas en esas sociedades, pero que no es la idea madre, que lo primero soy yo, mis necesidades, lo que yo quiero y lo que yo necesito. Número uno. Digamos que ahí está. Estos son una serie de problemas entonces que tienen que ver, fíjense, con a quién atribuyo responsabilidad. ¿Y quién es el autor de eso? Y no lo tenemos claro. Para algunos los criterios de atribución deberían ser simplemente trasladar aquellos criterios que utilizamos en el derecho penal, por ejemplo, para determinar cómo funcionan las causas de justificación. Pero ustedes ya vieron las causas de justificación y también vieron que
tampoco es tan fácil que nosotros los penalistas propongamos soluciones, ¿no? Digamos, ¿cómo lo tenés que programar? Porque el programador nos va a pedir reducción de los problemas a ceros y uno, nos va a decir blanco o negro, no va a admitir las 1000 matices de respuestas grises que nosotros seguimos discutiendo. En fin, bueno, este es un nivel de problema nuevo. Nuevo y no lejano. Estamos hablando de cosas que están sucediendo ahora y de discusiones que están sucediendo ahora y que las vamos a ver nosotros. No se trata de lo que nos va a pasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Se calcula que se van a empezar a comercializar con un cierto grado de masividad Teslas altruistas o Teslas egoístas en 5 años, no en 50, en 5. Y vamos a tener que empezar a decir, ¿qué hacemos con esto? Hoy en el ordenamiento jurídico, profe, prevalece el paradigma egoísta. Al estar el estado de necesidad exculpante, claramente prevalece el paradigma egoísta. Pareciera que sí. Pareciera que en parte, por lo menos desde nuestro segmento cultural, estaríamos dispuestos a solucionar los problemas, digamos, por decirlo de una manera más civilizada, ¿no? Separando en lo que podamos, en un modo armónico, justo y estable, las esferas de libertad que cada uno de los ciudadanos administra en forma soberana. Bueno, ese tipo de cosas, dicho así, pareciera que son desde sectores importantes puestos sobre la mesa. Digamos, en nuestras sociedades estamos dispuestos a decir que lo primero es el individuo. Y entonces estamos dispuestos a limitar en algo al individuo en función del beneficio social o del conjunto, pero seguimos privilegiando al individuo. Y en otro tipo de cultura, digamos, más solidaria, estarían dispuestos a que el individuo no fuera el centro del universo. Profe, pasa que ¿quién va a querer comprar un grupo que sabés que ante un problema te sacrifica a vos? No sé si sería una buena estrategia para el que vende. Yo al menos no me subí. A ver, desde el punto de vista de las ventas, probablemente las compañías traten de establecer opción de mínima que el comprador pueda definir cómo quiere que funcione. Opción de mínima, digamos, para ellos. Es decir, miren, dejemos que esto el usuario individual lo defina. Ahora, como Estado nosotros debiéramos definir también si estamos dispuestos a permitir que las compañías hagan ese juego. Si estamos dispuestos a que cada uno defina cómo va a funcionar. O si esto tiene que ser una política general. O sea, son discusiones, me parece que para mí queda como cubierto el objetivo de dedicarle esta hora con que vean que hay un problema que no es un problema menor y que no es fácil de resolver. Y que en ese problema el derecho penal tiene cosas que decir o cosas sobre las que aportar. Y que no es fácil decir cómo debe funcionar esto. ¿No? Y que está ahí. Y rápidamente, porque ya estamos, esto me llevó más de lo que pensaba, solo quería que percibieran que la complejidad de los problemas, y hoy nos parece, o me parece a mí por lo menos, difícil definir qué vamos a hacer con estos autos que se vienen,
Similares complejidades de problemas se vivieron hace 60, 70 años y fueron muy desafiantes para elaborar una respuesta. Y hoy convivimos con esa respuesta como la fórmula de consenso, como una explicación lógica y normal, que no trae mayores problemas. Y sin embargo, en su momento fueron cuestiones muy novedosas. Por ejemplo, los temas de autoría mediata y centralmente los problemas que se generó en términos de autoría mediata cuando nos encontramos con un supuesto en que el límite básico de funcionamiento de la autoría mediata, que es que el ejecutor no debe ser plenamente responsable para que responda el hombre de atrás, digamos, en la autoría inmediata, el hombre de atrás responde porque se vale de un ejecutor que es un instrumento, ¿no? Un instrumento que obra típicamente, un instrumento que obra sin dolo, un instrumento que obra en forma justificable, un instrumento que obra sin culpabilidad. Pero si el instrumento es plenamente responsable, entonces la idea básica era que el hombre de atrás no podía ser autor mediato. Entonces, bueno, bárbaro, esto está muy claro. Esto está muy claro, pero el 20 de enero de 1942 se celebró la llamada Conferencia de Wannsee. Wannsee es un barrio en las afueras de Berlín que está pegado al lago Wannsee. ¿Qué pasó el 20 de enero de 1942? Reinhard Heydrich, por orden de Hermann Göring, es decir, la cabeza de la SS, reúne a 15 personas en una mansión a discutir la solución final al problema judío. Es decir, en esa conferencia se decidió llevar adelante el Holocausto. Se reunieron allí personas de distintas áreas administrativas del Reich, 8 de ellas, además, sumamente calificadas académicamente, eran doctores en su área de conocimiento. Uno de los que fue Roland Freisler, el famoso juez presidente del Tribunal del Pueblo, en representación del Ministerio de Justicia, y se reunieron y decidieron allí cómo iba a ser el aparato asesino que mató a millones y millones de personas y produjo el Holocausto. El segundo de Reinhard Heydrich era Adolf Eichmann. Adolf Eichmann es el que se ocupó de realizar las actas de la reunión, de utilizar el lenguaje de las actas en el que no quedara demasiado explícito qué era lo que iban a hacer, aunque suficientemente claro para que los destinatarios lo entendieran. Esas actas se trataron de guardar en secreto, hubo nada más que 30 copias. El fiscal estadounidense ante el tribunal militar que llevó adelante los famosos juicios de Nuremberg, Robert Kempner, logró hacerse de una de las copias, la copia número 16, y entonces se sabe positivamente cómo sucedió la reunión y qué fue lo que decidieron. ¿Por qué nos interesa Eichmann? Porque Eichmann huyó y se escondió en la Argentina. Y Eichmann fue secuestrado por la Mossad en la ciudad de Buenos Aires en 1960 y llevado, manu militari, para ser juzgado
en la ciudad de Jerusalén por su responsabilidad en el Holocausto, y fue condenado a muerte, y fue ejecutado, ahorcado, el 31 de mayo de 1962. Eichmann, naturalmente durante el juicio, dijo que él personalmente no había tocado un solo pelo judío, que él ni había secuestrado, ni había torturado, ni había matado a nadie. Y que en todo caso, los responsables serían quienes ejecutaron. Evidentemente, el problema allí era que hasta ese momento veníamos diciendo que no hay autoría mediata cuando hay un ejecutor, digamos, capaz, responsable, que no sea un simple instrumento. Y quienes mataban eran personas que sabían lo que estaban haciendo, y es más, en muchos casos lo hacían con mucho gusto. Y entonces uno se encuentra con un problema que hay que resolver. ¿Podemos dejar afuera a Eichmann? No, por eso existe la figura del instigador, que le cabe la misma pena que al autor. Pero este no era un simple instigador. Era cómplice. ¿Era cómplice? No, Los porque él crímenes fueron de su ejecutó autoría. la orden de que todos tenían que hacer cierta él acción. ideó el plan. No ideó el Autor. plan, ejecutó una orden y dijo, tienen que manejarse de esta forma, tienen que haber campos de concentración, tienen que haber cámaras de gas, tienen todo el mundo que proceder de cierta forma. Dio las instrucciones para crear un genocidio. Algo funcional tiene que ser entonces, ¿no? Entonces, ¿podíamos dejar afuera a este señor? ¿No es minimizar su responsabilidad de decir que es simplemente un instigador? No, yo a mi particular no se le podría minimizar solamente como un instigador. Pero tampoco la forma en que se le juzgó creo que fuera la más idónea. Porque ¿qué sentido tendría acabar con su vida? Sentenciarlo a muerte. Bueno, ese es el problema de la pena de muerte, ¿no? El modo que se lo juzgó no es la pena de muerte. No le permitís tampoco La consecuencia resarcirse. fue, ¿no? A ver, por más que haya hecho lo más inhumano posible, que es dar orden de ejecutar a un grupo por un grupo humano por su religión, por su forma de ser, por su forma de vida, no creo que la pena de muerte en ese caso sea lo correcto. Ni siquiera se le dio la oportunidad, además pasaron 15 años del término de la guerra cuando se lo encontró. Puede que esa persona se haya arrepentido, tal vez visto la vida de otra forma. Y pudo, Bueno, ni a siquiera ver, le dieron la no quiero oportunidad desviar, Emanuel, son muy interesantes tus observaciones. rehabilitarse. A mí me hace parecido más o menos a lo de Charles Manson, que sin matar a nadie fue sentenciado como A asesinato. ver, no quiero desviar la discusión en los minutitos que nos quedan hacia cosas como la pena de muerte, si está bien o no está bien la pena de muerte. No es esa la discusión. Eventualmente, si quieren, se puede hablar otro día del tema de la pena de muerte, pero el punto no es ese. Lo que estamos discutiendo es la responsabilidad dentro del campo de la autoría y participación criminal. Con esta historia, lo que los estoy poniendo es en antecedente de por qué Roxin crea la teoría de la autoría mediata en aparatos de poder organizado. Digamos, cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿De dónde sale esta teoría? ¿Por qué esta persona piensa
en un correctivo de las teorías hasta ese momento existentes en materia de autoría mediata, y nos viene a decir que hay casos en los que puede haber un autor mediato aunque haya un ejecutor responsable. Por esto, porque nos encontramos con este tipo de problemas. ¿Y por qué Roxin hace su tesis doctoral sobre esto? Porque su tesis doctoral es contemporánea con la celebración del juicio en Jerusalén a Eichmann. Y entonces, él lo que termina observando, digamos, lo que termina fundamentando es que un aparato estatal que actúa delictivamente es un prototipo de criminalidad organizada. ¿Y cuál va a ser su tesis? Su tesis va a ser que cuando en base a órdenes del Estado, soldados u otros funcionarios públicos cometen delitos, como disparar o intentar matar a opositores al régimen, o a quienes se quieren escapar del país, por ejemplo, piensen después en el caso de los tiradores del muro de Berlín, digamos, que ejecutaban a todo el que quería cruzar el muro. Dice, entonces, él dice, los ejecutores directos no son meros instrumentos y por lo tanto no son irresponsables. Los ejecutores directos deben ser castigados como autores de un delito de homicidio, por ejemplo. Incluso aunque creyeran que ellos estaban actuando conforme a derecho, que era lo que muchos de los ejecutores decían. Bueno, yo cumplía órdenes, yo estaba actuando conforme a derecho cuando tiraba desde el muro. Yo cuando los estaba metiendo dentro de la sala y apretaba el botoncito para que saliera el gas y se murieran todos ahí adentro, estaba cumpliendo con una directiva, estaba actuando conforme a derecho. No, Roxin dice, no están actuando conforme a derecho. Si quieren alegar un error de prohibición, era un error de prohibición evitable, y por lo tanto son responsables como autores. Pero los que dieron la orden van a ser autores mediatos. Aunque haya autores directos, va a haber autores mediatos responsables a través de autores directos. ¿Por qué? Dice, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho incluso más responsabilidad que los ejecutores. Eichmann fue un burócrata que no mató a nadie con sus propias manos. Y sin embargo, Eichmann tenía más responsabilidad incluso que los que movían la palanquita que liberaba el gas. Eichmann era autor mediato, aunque los ejecutores fueran autores. Porque la organización criminal en la que Eichmann estaba inmerso, de la que él formaba parte siendo, digamos, directivo de ella, hacía que la ejecución del delito no dependiera de los singulares ejecutores. Estos ejecutores, aunque sean responsables, guardaban dentro de ella una posición subordinada y eran intercambiables. Los ejecutores son fungibles. Si no lo hace A, lo hace B. Eichmann, el aparato, lo que tiene es la capacidad, como hombre de atrás, de lograr el éxito del resultado. El ejecutor fungible no puede detener el plan. De hecho, el autor de atrás ni siquiera sabe quién es el ejecutor ni le interesa. Lo que sabe es que el aparato funciona de tal manera que garantiza que el resultado se vaya a producir. Es decir, lo que hace es dominar el aparato de poder organizado. Y el ejecutor entonces es un autor responsable, pero además fungible. Esta es una explicación entonces, fíjense, histórica de por qué trabajamos esta idea. Es una cosa tan lejana
como la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto tan ajena para nosotros? ¿O les parece que esto es algo que tiene bastante que ver con nuestra propia historia y nuestros propios juicios pendientes? Tiene que ver con nuestra historia, profesor. Por ejemplo, lo que le llamaron grupos parapoliciales, que si bien no pertenecían a, ¿cómo se dice?, a la policía, ¿no? Ellos actuaban cumpliendo órdenes de ellos o ejecutaban las órdenes también, ¿o no? A ver, en un sentido más amplio, ¿con qué evento de nuestra historia se vincula estrechamente esta teoría? ¿Dictadura cívico-militar? Exacto, con la dictadura cívico-militar. De hecho, el juicio a los comandantes es el primer caso en que la jurisprudencia argentina, en este caso la jurisprudencia de la Cámara Federal de Buenos Aires, que hizo el juicio de las juntas entre el 85 y el 86, aplica la teoría del aparato organizado por el poder de Roxin. La Corte, cuando confirma esa sentencia, no usa la teoría de Roxin, pero la Cámara Federal sí la usa. Y se descartó, ahí se sigue en la obediencia debida, se descartó la invocación de obediencia debida hacia abajo. Cuando se avanzó en algún momento de nuestra historia sobre la impunidad de los de abajo, no fue el criterio la aplicación de la obediencia debida, fueron otros criterios políticos los que determinaron. Y de hecho, digamos, cuando se reanudan todos estos juicios, justamente, al igual que lo decía Roxin respecto de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y al igual que lo que pasó con el Tribunal Supremo Alemán cuando debió juzgar ya con la Alemania unificada la responsabilidad de los directivos de la República Democrática Alemana, la Alemania del Este, por el caso de los tiradores del muro, terminaron diciendo esta idea de que el ejecutor no podía alegar simplemente obediencia debida, porque no hay obediencia debida cuando hay una orden manifiestamente ilegal. Hay posibilidad de revisión, hay posibilidad de que uno diga este error de previsión, en todo caso era un error de previsión vencible. Pero bien, lo que me interesa es que quede claro, entonces, cómo son problemas muy concretos, específicos, los que generan el avance teórico que nosotros observamos y la necesidad de buscar precisión en nuestro arsenal para afrontar este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta sobre esto que hablamos hoy? ¿Alguien tiene algo más que quiera, alguna opinión que dar o alguna pregunta que hacer? ¿No? Bueno, si es así, entonces nos vemos el lunes que viene, que tendríamos clases sobre otro tema de actualidad, que es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, buenas tardes, ya buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe.